¿Por qué las rampas en los puentes peatonales son tan largas? ¿Y qué tienen que ver las personas discapacitadas con esto? Últimamente he visto bien muchas publicaciones en redes sociales de gente quejándose porque la longitud de las rampas para cruzar un puente peatonal son muy largas. Y las teorías nunca pueden faltar. Que si las hicieron así para cansar más a la gente, para que la gente pierda más tiempo, para gastarse más dinero en la obra, etc. Pero nada de lo anterior. Esto pasa por una cosa que se llama accesibilidad universal. Afortunadamente yo no necesito hacer uso de silla de ruedas ni de ningún otro dispositivo para desplazarme. Y no estoy utilizando la silla para burlarme ni mucho menos. Ahorita te explico por qué la estoy utilizando. La primera razón del porqué de la longitud de una rampa es el porcentaje de pendiente o inclinación de la misma. Para que una rampa sea limpia y segura y cómoda para una persona con discapacidad, y sí, el término persona con discapacidad es el correcto, según la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU. Este debe tener un porcentaje de pendiente que va entre el 4 y el 10% como máximo. En la norma técnica de accesibilidad universal del municipio de Zapopan, que es en donde yo me encuentro, se establece 8% como máximo, y en el de Guadalajara 10%. Pero generalmente los porcentajes de pendiente de inclinación por una rampa no son mayores a estos valores. A ver, arquitecto, ¿y qué significan todos estos porcentajes? Te lo voy a explicar con ayuda del nuevo pintarrón que compré para los videos. Ok, en los valores que anteriormente te mencionaba, cada punto porcentual representa 1 centímetro en sentido vertical en 1 metro longitudinal. Por ejemplo, tenemos aquí 1 metro de distancia. En este caso el punto A va a ser nuestro punto de origen y el punto B el punto de destino. Ejemplo número 1. En una pendiente del 1% subes o bajas 1 centímetro por cada metro lineal recorrido. Es decir, que entre el punto A y el punto B hay una diferencia de altura de 1 centímetro. Es bien importante que recuerdes que el metro lineal recorrido es una distancia medida en el plano horizontal y la diagonal que se forma al unir el punto A con el punto B es la rampa. Y ahora cambiaré de dibujo. Es decir, que si en 1 metro de distancia tú subes 2 centímetros, tienes un porcentaje de pendiente del 2%. Y si en 1 metro de distancia subes 3 centímetros, el porcentaje de pendiente será del 3%. Y así sucesivamente. Y sí, aquí en el dibujo exageré un poco las escalas y las pendientes para poder ilustrar mejor esto de los puntos porcentuales. Los porcentajes reglamentarios de 8 y 10% que te había comentado con anterioridad han sido determinados para garantizar la seguridad y la comodidad de cualquier persona, especialmente de aquellas que viven con alguna discapacidad. Por poner un ejemplo, puede ser una persona que tiene movilidad reducida, ya sea que ande en silla de ruedas o que requiera el uso de muletas o de bastón para desplazarse, o por ejemplo una persona embarazada también puede tener movilidad reducida. Muy bien, ya sabemos por qué las rampas tienen ciertos porcentajes de inclinación o pendiente. Pero regresando a los puentes peatonales, ¿quién decide a qué altura tiene que estar un paso peatonal elevado? Esta es la segunda razón, y se llama gálibo. El gálibo es la altura que tiene que quedar libre entre el nivel de calle o superficie de rodamiento, que es por donde pasan los vehículos, y el lecho inferior de un puente. Esto para que por debajo de este puedan pasar los vehículos sin ningún problema. Estos gálibos también están reglamentados. Un ejemplo de esto es la normativa para la infraestructura del transporte del Instituto Mexicano del Transporte. Aquí podemos ver algunos de los gálibos que se establecen. A nivel más local no encontré una normativa que hable de los gálibos, pero si alguien conoce alguna otra aparte de la que es a nivel federal, por favor comparte la información. Entonces, considerando el gálibo y la pendiente máxima que tiene que tener una rampa con accesibilidad universal, resulta una cantidad de metros longitudinales que tiene que tener una rampa. ¿Y cómo le hago para calcular una rampa para accesibilidad universal, arquitecto? Muy sencillo, lo único que tienes que hacer es dividir la altura que necesitas alcanzar entre el porcentaje de pendiente reglamentario que vas a utilizar, este último valor expresado en decimales, y el resultado será la longitud de tu rampa. Por ejemplo, si necesito colocar una rampa para alcanzar una altura de 2 metros y considerando un porcentaje de pendiente del 8%, lo que voy a hacer es dividir la altura que necesito alcanzar, en este caso 2 metros, entre 0.08. Este último valor es el porcentaje de pendiente expresado en decimales, y el resultado de la operación es 25. Es decir, que la distancia que recorrerá mi rampa son 25 metros. Esto sin considerar los descansos. Más adelante les explicaré esto. Ahora vamos a ver las medidas en este ejemplo real. Para este ejemplo y para el video en general me estoy basando en las estaciones del sistema BRT Mi Macro Periférico de Guadalajara. Y aunque no tengo el dato del gálibo en el periférico de Guadalajara, porque les comenté que solo encontré una normativa a nivel federal, aún así podemos hacer un ejercicio de cálculo bastante aproximado. Es muy sencillo. En la estación Parque Metropolitano tenemos una altura libre entre el punto donde inicia la rampa y el lecho inferior del puente de 5.55 metros. Esta altura la obtuve con este láser medidor de gálibos. Bueno, en realidad es un medidor de lo que tú quieras, pero es muy importante recordar que a esta altura tenemos que sumarle el peralte de la viga y el espesor de la losa, para obtener la altura total a la cual debe llegar nuestra rampa, que en este caso son 6 metros. Y si aún recuerdas la fórmula que vimos con anterioridad, ahora tenemos que dividir la altura entre un porcentaje de pendiente que se encuentre dentro de los valores de la normatividad, en este caso 6%. Y el resultado de esta operación nos va a dar la cantidad de metros que debe medir nuestra rampa en sentido longitudinal, es decir, la cantidad de metros que tiene que recorrer. En este caso, son 100 metros. Arquitecto, ¿y por qué no estás considerando estos 85 centímetros que pusiste aquí?
Bueno, en el caso de la rampa de la estación que yo fui a medir, existía una diferencia de nivel entre la superficie de rodamiento y el nivel donde inicia la rampa de estos 85 centímetros. Y si bien estos 85 centímetros sí se tendrían que considerar para medir el gálibo, en este caso para medir la rampa no, porque en este caso la rampa empieza a 85 centímetros sobre la superficie de rodamiento, que es este desnivel. En caso de que la rampa iniciara en el mismo nivel que la superficie de rodamiento, es decir, que no existiera este desnivel, sí se tendría que considerar estos 85 centímetros, pero en este caso, no. Pero si ese fuera el caso, entonces ya no tendríamos que considerar 6 metros como altura, sino 6 metros más el desnivel, o sea, 6 metros con 85. Y en ese caso el resultado de nuestra operación sería diferente. Esta distancia, los 100 metros, son los tramos con pendiente de este puente peatonal. En este caso y aquí en el dibujo son estos 8 tramos que están marcados en color azul, y cada uno de estos tramos mide 12.2 metros en sentido horizontal. Y si multiplicamos estos 12.2 metros, que es lo que mide cada uno de estos tramos, por 8, que es la cantidad de tramos, nos da 97.6 metros. Este valor es bastante parecido o casi igual a los 100 metros que hicimos en el ejercicio pasado de aproximación. Arquitecto, ¿y por qué no estás considerando los segmentos que están en color rojo? Bueno, estos espacios se llaman descansos y son tramos planos de la rampa, es decir, que no tienen inclinación. Y dependiendo de la longitud de tu rampa, debes o no considerarlos en tu diseño. Los descansos también se encuentran reglamentados y se consideran tanto por seguridad de los peatones como para poder maniobrar al dar la vuelta en la rampa, especialmente si usas silla de ruedas. Entonces, para la extensión final de una rampa tenemos que considerar la longitud que ya calculamos más los descansos. ¿Y entonces cuánto considero de longitud para los descansos, arquitecto? Generalmente la longitud de los descansos suele ser igual que el ancho de la rampa. En este caso tenemos 1.20 metros de ancho de rampa. Estas medidas para el ancho de una rampa también están reglamentadas. Si se fijan, aquí la longitud del descanso es de 2.50 metros, un poco más del doble que el ancho de la rampa. Lo que dije al principio de que la longitud del descanso suele ser generalmente igual que el ancho de la rampa es un criterio que yo he observado en muchos casos, es un patrón que se ha repetido mucho, pero eso no quiere decir que así tiene que ser en todos los casos, y el claro ejemplo es esto. En resumen, la longitud de una rampa es la distancia calculada para la pendiente según los porcentajes reglamentarios más los descansos. Por eso luego resultan rampas que aparentemente son muy largas. Así es, todo este video fue solamente para decir eso. Aquí se termina la teoría, pero no hay mejor manera de entender esto que de manera práctica. Yo no requiero utilizar silla de ruedas para desplazarme, ni tengo movilidad reducida. Es por ello que para poder entender a una persona con discapacidad o movilidad reducida, haré un ejercicio de empatía. Voy a intentar subir la rampa utilizando silla de ruedas. Y mientras subo, quiero decirte que esto de la accesibilidad universal no es un capricho, ni es algo que tenemos que hacer solo para cumplir una normativa. Esto es algo que tenemos que implementar en todos nuestros diseños, porque su finalidad es crear entornos inclusivos y equitativos con todas las personas. Y eso va muchísimo más allá de poner una rampa en los proyectos y ya, porque es importante considerar que hay discapacidades visuales, auditivas, motrices, cognitivas y la lista es larga. Y para cada una se aplican estrategias de diseño diferentes, desde implementar ciertos elementos arquitectónicos hasta materiales, colores, texturas, aromas, sonidos y demás. Decidí hacer este video con el objetivo de crear conciencia, para evitar que se sigan diseñando y construyendo cosas como por ejemplo esta. He visto puentes en los que las rampas tienen pendientes bien mortales, como el que cruza la carretera Chapala casi en el cruce con periférico, donde incluso caminando agarras vuelo y se siente bien peligroso. A eso súmenle que no hay descansos intermedios y que además tienes que enfrentarte a cosas como esta. Ahora imagínate tener que aguantar eso subiendo en silla de ruedas, o con muletas, o con bastón, o para una persona embarazada, o para alguien que padece alguna condición médica en las rodillas. Así que la próxima vez que tengas que subir una rampa que aparentemente es muy larga, piensa en todo lo que vimos en este video. Si les gustó el video y quieren saber más sobre temas de accesibilidad universal, háganmelo saber en los comentarios. De verdad, este tema es tan importante y tiene tantas cosas por estudiar que existe una infinidad de libros, e incluso hay despachos de arquitectura que se dedican exclusivamente a la accesibilidad universal. Finalmente quiero agradecerles por su tiempo y decirles que para mí es un placer poder compartir con ustedes todas las cosas que voy aprendiendo en mi carrera. Y sin más que decir, les invito a que me sigan en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube para más arquitectura.